Bueno, ya hemos visto dos de los componentes principales de la ingeniería electrónica, que son la resistencia y el condensador. Nos falta la tercera pata, el tercer componente, que es el componente bobina. Una bobina no es más que un elemento que está formado por un conductor que está arrollado en espiral, de forma que las espiras se alinean en torno a un eje central donde puede ubicarse o no un núcleo. ¿Vale? Aquí pues vemos las espiras, las diferentes espiras, espira, que están arrolladas. Por tanto, una bobina no es más que pues al final es un cable pelado aislado que está enrollado. Esto es una bobina, ¿vale? Tan fácil como eso. Aquí lo que nos podemos preguntar pues es lo que nos hemos preguntado para los otros dos componentes. ¿Qué relación existe entre las magnitudes de tensión y de corriente en una bobina? Bueno, cuando aplicamos una tensión entre los extremos de una bobina, empieza a circular una corriente por ella. Esta corriente crea un campo magnético en el interior de la bobina. Una bobina es un elemento que es capaz de almacenar energía en forma de campo magnético. ¿Os suena de algo? Vimos que un condensador era un elemento que era capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Esto es una constante que se nos va a repetir con condensadores y bobinas. Los condensadores y las bobinas van a actuar de manera idéntica pero opuesta. Ahora veremos algún ejemplo. Una bobina está definida a través de un parámetro, que es el coeficiente de autoinducción, que nos va a indicar la capacidad que tiene la bobina de almacenar campo magnético. ¿Os suena? Sería el equivalente en un condensador, sería la capacidad. ¿Vale? Pues aquí en las bobinas el coeficiente de autoinducción se mide en henrios. Además, todo conductor real, todo cable eléctrico es también una pequeña bobina, ¿vale? Tiene una pequeña bobina en su interior, lo que pasa que habitualmente, pues bueno, esto lo despreciamos. Bien, vamos ya a lo que nos interesa. ¿Cómo vamos a trabajar con las bobinas desde un punto de vista de análisis de circuitos? Bueno, pues el componente bobina lo vamos a representar así. De tal manera que cuando veáis esto en un circuito electrónico ya sabréis que hace referencia a una bobina. Las bobinas pueden ser de diferentes tipos. De núcleo de aire, podéis ver que aquí se encuentran pues las espiras que están arrolladas, pero en el interior esto está hueco, es aire. Con núcleo cilíndrico, aquí sí que podéis ver que tiene un núcleo en su interior, ¿vale? Con forma toroidal, multitoma. Bueno, en prácticas ya usaremos las bobinas. Bien. Vamos ahora a ver qué relación existe entre la tensión y la corriente en una bobina. En una bobina, la tensión se relaciona con la corriente a través de esta expresión de aquí. La tensión es el coeficiente de autoinducción que tenga la bobina, que depende pues, de cuántas espiras tenga, de qué núcleo tenga. Es algo que depende de la fabricación de la bobina. Esto multiplicado por la derivada de la corriente en función del tiempo. ¿Os suena esto? En el condensador era justo esta expresión, pero al contrario. Aquí estaba la corriente y aquí estaba la tensión. En la bobina es lo mismo, pero al revés. Aquí está la tensión y aquí está la corriente. Por tanto, nos podremos preguntar ahora, ¿y cuál será la corriente en la bobina? Pues la corriente está aquí, hay que despejar esta expresión. Despejar una derivada es integrar. Y la corriente en la bobina será la integral de la tensión, multiplicada por 1 dividido entre el coeficiente de autoinducción. Además, vamos a añadir siempre este término de aquí, que es la corriente que tenía la bobina justo en el tiempo anterior al punto en el que hemos comenzado el análisis. Como podéis ver, estas expresiones son las mismas que para el condensador, pero al revés. Lo que allí era tensión, aquí es corriente. Lo que allí era corriente, aquí es tensión. Por tanto, si entendéis uno, automáticamente entendéis el otro. ¿Cuál es la consecuencia de que la expresión de la corriente sea esta de aquí? Bueno, pues la consecuencia es que esta expresión de aquí nunca puede ser discontinua. Como partimos siempre de la corriente en el punto anterior, la función que vamos a tener si representamos corriente frente a tiempo va a ser pues una función siempre continua en el tiempo. No vamos a poder tener saltos como tenemos aquí. Esto no lo vamos a poder tener cuando representemos corriente frente a tiempo. Si os acordáis, en el condensador era justo al revés. Lo que no podíamos tener era saltos de tensión, pero sí que podíamos tener saltos de corriente. ¿Qué pasa si la corriente salta muy rápido? Pues que se originan tensiones elevadas y hay peligro.
Por tanto, la bobina es un elemento que tiene inercia al cambio de la intensidad de corriente. No le gusta que le cambiemos la intensidad de corriente y lo va a tratar de evitar. Justo lo que ocurría en el condensador con la tensión. Esto va a ser imposible en una bobina. La corriente nunca va a poder dar saltos bruscos. Sin embargo, la tensión puede variar bruscamente en la bobina sin ningún tipo de control. Importante, esto es muy importante, ¿vale? En una bobina nos podemos encontrar con tensiones muy elevadas, con lo que cuidado cuando utilicemos este componente. Además, si la excitación es constante, si tenemos este circuito de aquí donde tenemos una tensión constante a la cual alimentamos una bobina, veremos que la corriente que pasa por aquí va a ser también constante. Si la corriente es constante, ¿qué significa esto? Pues que aquí igual nos da tener bobina que no tenerla. Es decir, que la bobina se asemeja a un cable, a un cortocircuito. Tensiones constantes significa pues que la bobina es un cable, es un cortocircuito, ¿vale? ¿Qué es la bobina? La bobina es un elemento que almacena energía, como el condensador. Lo que pasa es que lo hace en forma de campo magnético. ¿Cuándo va a almacenar energía la bobina? Bueno, pues como ocurría en el condensador, ¿vale? La forma de gestionar esto es exactamente igual que en el condensador. La bobina no puede generar energía por sí sola, pero sí que la puede almacenar. La va a almacenar y cuando le cambiemos la corriente exterior, le forcemos a que la corriente exterior cambie. Si se la bajamos, por ejemplo, y la bobina tiene carga, lo que va a hacer es empezar a descargarse, porque no le gusta que cambie la corriente. Justo lo que ocurría en el condensador con la tensión. Por tanto, bobinas y condensadores hacen exactamente lo mismo, pero al revés. Si entendemos uno, entendemos el otro. Las bobinas, ¿qué van a hacer? Suavizar las corrientes. No vamos a poder tener pues cambios bruscos de corriente. El condensador, ¿qué hace? Filtra la tensión, la suaviza. No vamos a poder tener cambios bruscos de tensión. Una aplicación del condensador, por ejemplo, un filtro, ¿vale? Si tenemos un sensor que es ruidoso, que su valor cambia mucho, podemos aplicar un condensador y tendremos ahí pues una medida mucho más plana, ¿vale? Mucho más nítida. Bueno, pues os animo ahora. Bueno, por último tenemos esta diapositiva de aquí que, como en el caso del condensador, habla un poco sobre el comportamiento real de la bobina, ¿vale? Bueno, nosotros esto no entra dentro de la evaluación de la asignatura, por tanto, si alguien quiere, bueno, pues os lo podéis leer, lo tenéis ahí en los apuntes, ¿vale? Os podéis leer esto y podéis ver, bueno, pues cuál sería el comportamiento real de la bobina, ¿vale? Esto habitualmente no suele afectar, salvo en determinados tipos de circuitos que veréis más adelante. Entonces ahora os animo a que veáis uno de los ejercicios de iniciación que tenéis más abajo en Moodle, donde resolvemos, pues donde operamos con bobinas, ¿vale? Es la mejor forma de entender cómo trabajar con las bobinas. Por eso os animo a que antes de ver el vídeo siguiente, que sería pues ya el vídeo de las fuentes, veáis este pequeño ejercicio de iniciación sobre bobinas. Y seguro que os queda todo esto mucho más claro. Trabajar con bobinas y condensadores es sencillo, ¿vale? Con la ecuación de definición, es sencillo. Es algo muy mecánico. Por tanto, os animo a que veáis esos pequeños vídeos de los ejercicios de iniciación y luego pues practiquéis vosotros.